Un pobre mecánico audicionó en el show. Cuando comenzó su acto, todos quedaron en shock. El aire acondicionado del estudio de televisión contrastaba dramáticamente con el calor sofocante de julio en la Ciudad de México. Roberto Mendoza esperaba nervioso en el área de camerinos, sus manos callosas y manchadas de grasa apenas disimuladas bajo las uñas que había limpiado meticulosamente durante horas. A sus 34 años, el mecánico nunca imaginó que estaría en aquel lugar, entre cientos de aspirantes que buscaban su oportunidad en México Tiene Talento, el programa de televisión más visto del país. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había llegado a ese momento por una cadena de eventos que él mismo consideraba casi imposibles. 6 meses atrás, trabajaba en un pequeño taller mecánico en la colonia Doctores, un establecimiento modesto pero bien reputado, donde había perfeccionado sus habilidades durante 15 años. El taller pertenecía a don Artemio, un hombre mayor que lo había contratado cuando Roberto apenas era un adolescente sin experiencia, enseñándole cada secreto del oficio automotriz con paciencia infinita. Pero don Artemio había muerto repentinamente de un infarto, y sus hijos, sin interés en continuar el negocio, vendieron el taller a una cadena corporativa que inmediatamente despidió a todos los empleados antiguos para reemplazarlos con personal más joven y barato. Roberto se encontró sin trabajo, con una esposa embarazada de su segundo hijo y un niño de 5 años que mantener. Su pequeño departamento en la colonia obrera tenía una renta mensual que consumía casi todo lo que ganaba haciendo trabajos mecánicos esporádicos en la calle. Lo que distinguía a Roberto de otros mecánicos no era solo su extraordinaria habilidad técnica para diagnosticar problemas complejos que otros profesionales no podían resolver. Roberto tenía un talento secreto que había mantenido oculto durante años por vergüenza y temor al ridículo. Una voz privilegiada para el canto. Desde niño, en la privacidad de su hogar o mientras trabajaba solo en el taller, Roberto cantaba canciones rancheras, baladas y boleros con una potencia y emotividad que hubieran impresionado a cualquier profesional. Su esposa, Claudia, había sido la primera en insistir en que desarrollara ese talento. Durante años le suplicó que al menos intentara presentarse en algún concurso o bar de karaoke, pero Roberto siempre se negaba. «Soy mecánico, mi amor», decía sonriendo. «Los mecánicos trabajamos con motores, no con micrófonos». Pero la situación desesperada de desempleo había cambiado su perspectiva. Una noche, después de que Claudia llorara por no tener dinero para comprar pañales, Roberto tomó una decisión. «Voy a intentarlo», le dijo a su esposa. «Voy a audicionar para ese programa de talentos. Si gano algo de dinero, aunque sea un poco, nos ayudaría muchísimo». Claudia lo abrazó emocionada, sus ojos brillando con esperanza renovada. Las audiciones de México Tiene Talento se realizarían en 2 semanas en el Auditorio Nacional. Roberto se registró por internet, llenando el formulario con manos temblorosas. En la sección de ocupación, escribió orgullosamente, «Mecánico automotriz». En talento a presentar, puso simplemente, «Canto de música mexicana tradicional». Los días previos a la audición fueron una mezcla de preparación intensa y trabajos mecánicos esporádicos para conseguir algo de dinero. Roberto practicaba cada noche después de que su hijo se durmiera, cantando en voz baja para no despertar a los vecinos. Había seleccionado cuidadosamente la canción que presentaría, «El Rey».
de José Alfredo Jiménez, una pieza emblemática de la música ranchera que requería potencia vocal, control emocional y la capacidad de transmitir la esencia misma del orgullo mexicano. Durante el día, Roberto continuaba su rutina de supervivencia. Colocaba un pequeño letrero hecho a mano en la esquina de su calle: mecánico profesional, diagnósticos y reparaciones, 15 años de experiencia. Algunos automovilistas se detenían, la mayoría simplemente pasaba de largo. Los trabajos que conseguía eran variados: cambios de aceite, reparaciones de frenos, diagnósticos eléctricos complejos. Roberto nunca cobraba más de lo justo, incluso cuando los clientes claramente podían pagar más. Una tarde, 3 días antes de la audición, Roberto estaba trabajando bajo un Nissan Suru azul cuando escuchó una voz femenina sobre él. «Disculpe, ¿podría ayudarme? Mi carro hace un ruido extraño». Roberto salió de debajo del vehículo y vio a una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con ropa elegante pero discreta. Junto a ella estaba un BMW Serie 3 negro, relativamente nuevo, pero claramente con algún problema mecánico. «Claro, señora», respondió Roberto, limpiándose las manos en un trapo. «Déjeme escuchar». La mujer encendió el motor y Roberto inmediatamente identificó el sonido característico de un problema en la bomba de agua. Era una falla que, de no atenderse pronto, podría causar un sobrecalentamiento catastrófico del motor. «Es su bomba de agua», explicó Roberto con seguridad. «Está comenzando a fallar. Tiene que cambiarla pronto, probablemente en los próximos días, o el motor se va a sobrecalentar y el daño será mucho más costoso». La mujer lo miró sorprendida. «¿Está seguro?» «Llevé el carro a una agencia BMW la semana pasada y me dijeron que todo estaba bien». Roberto asintió. «Con todo respeto, señora, quien revisó su carro no escuchó bien o no tiene suficiente experiencia. Ese sonido es inconfundible para quien conoce motores. La bomba está gastada y está a punto de fallar completamente». La mujer pareció considerar sus palabras cuidadosamente. «¿Usted puede hacer el trabajo?», preguntó. Roberto vaciló. La verdad era que técnicamente sí podía realizar el trabajo, pero no tenía las herramientas especializadas necesarias para hacerlo en condiciones óptimas en la calle. Su integridad profesional no le permitía hacer un trabajo a medias. «Señora, yo podría hacerlo, pero honestamente sería mejor que lo llevara a un taller con equipo apropiado. Este es un trabajo delicado que requiere herramientas específicas. Yo puedo recomendarle un lugar confiable donde no la van a estafar». La mujer sonrió levemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «¿Y cuánto cobraría usted por el diagnóstico que acaba de hacer?». Roberto negó con la cabeza. «Nada, señora, fue solo escuchar el motor. No es justo cobrar por algo tan simple». La mujer sacó 200 pesos de su bolso y los extendió hacia Roberto. «Por favor, acéptelos. Un diagnóstico profesional tiene valor, aunque usted no lo crea así». Roberto aceptó el dinero con gratitud, sintiéndose casi culpable por recibir tanto por un diagnóstico de menos de 5 minutos. La mujer anotó algo en su teléfono, le agradeció y se fue, prometiendo seguir su consejo sobre la reparación. Roberto no lo sabía en ese momento, pero aquella mujer era Patricia Domínguez, directora de producción de México Tiene Talento y esposa de uno de los jueces del programa. Había escuchado por casualidad sobre un mecánico honesto en la colonia obrera y había ido específicamente a probarlo, usando un carro de producción con un problema real que necesitaba atención. El día de la audición llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Roberto se despertó a las 5 de la mañana, se bañó con el agua fría que era todo lo que podían permitirse, y se puso su mejor ropa. Una camisa blanca que Claudia había lavado y planchado meticulosamente, unos pantalones de mezclilla oscuros sin roturas
y sus únicos zapatos formales, un par de mocasines negros que había comprado en un tianguis años atrás. Sus manos, aunque limpias, mostraban las cicatrices y callosidades de 15 años trabajando con herramientas y motores. Claudia le preparó un desayuno sencillo pero nutritivo: huevos con frijoles y tortillas hechas a mano. Su hijo de 5 años, Robertito, lo miraba con admiración. «Papá va a salir en la televisión», le había explicado Claudia al niño. «Va a cantar muy bonito y todos lo van a ver». El pequeño Roberto abrazó a su padre. «Canta como cuando arreglas los carros, papá. Ahí cantas muy bonito». El trayecto al Auditorio Nacional en metro y autobús tomó casi 2 horas desde la colonia obrera. Roberto observaba por la ventana los edificios que pasaban, los rostros cansados de otros trabajadores que iniciaban su día, las calles llenas de vida de la inmensa Ciudad de México. Pensaba en todas las veces que había cantado solo en el taller, imaginando un momento como este, pero nunca creyéndolo posible. Ahora estaba a punto de presentarse frente a jueces profesionales, cámaras de televisión y potencialmente millones de televidentes. Al llegar al Auditorio Nacional, Roberto se sintió abrumado por la magnitud del lugar. Cientos de aspirantes llenaban el área de espera, cada uno con sus propios sueños y talentos. Había bailarines practicando pasos, cantantes haciendo ejercicios vocales, magos revisando sus trucos, acróbatas estirando sus músculos. Roberto se sentó en una esquina, sintiéndose fuera de lugar entre toda esa gente que claramente había dedicado sus vidas al arte y el entretenimiento. Un productor con una tableta electrónica llamó nombres continuamente. «Roberto Mendoza». Finalmente gritó después de 3 horas de espera. Roberto se levantó, sintiendo sus piernas temblar ligeramente. El productor lo guió por un laberinto de pasillos hasta llegar a las bambalinas del escenario principal. «Cuando escuches tu nombre por los altavoces, sales al escenario. Los jueces te harán algunas preguntas antes de que cantes. Sé natural y auténtico». Roberto esperó en las sombras, observando al concursante anterior, un grupo de bailarines urbanos que ejecutaban movimientos impresionantes con música electrónica. Los jueces aplaudieron educadamente, pero no presionaron el botón dorado que significaba pasar a la siguiente ronda. Roberto sintió su corazón acelerarse. Si esos bailarines tan talentosos no habían pasado, ¿qué oportunidad tenía él? «¡Roberto Mendoza!», resonó la voz del presentador por todo el auditorio. Roberto salió caminando al escenario, temporalmente cegado por las luces brillantes. El escenario era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado viendo el programa en televisión. Frente a él, en una mesa elevada, estaban los 4 jueces del programa: Sandra Echeverría, la actriz y cantante; Ricardo Montaner, el legendario cantante argentino-venezolano; Jaime Camil, el actor y comediante; y Carlos Rivera, el cantante mexicano ganador de concursos internacionales. «Bienvenido, Roberto», dijo Sandra con una sonrisa cálida. «Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?». Roberto se acercó al micrófono de mano que le habían dado. «Soy mecánico automotriz», respondió, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «He trabajado con motores durante 15 años». Los jueces intercambiaron miradas interesadas. «¿Y cómo un mecánico termina audicionando para un programa de talentos?», preguntó Jaime Camil con curiosidad genuina. Roberto respiró profundo, decidiendo ser completamente honesto. «Hace 6 meses perdí mi trabajo cuando cerraron el taller donde trabajaba. Tengo una esposa embarazada y un hijo de 5 años. He estado haciendo trabajos en la calle, pero no es suficiente. Siempre me ha gustado cantar, desde niño, pero nunca pensé que era algo que pudiera hacer profesionalmente. Mi esposa me convenció de intentarlo. Ella dice que tengo una buena voz, pero yo no sé. Solo sé que necesito una oportunidad». El auditorio quedó en silencio.
Ricardo Montaner se inclinó hacia adelante. Eso requiere mucho valor, Roberto. Venir aquí sabiendo que no eres un cantante profesional. ¿Qué vas a cantar para nosotros? Roberto sintió sus manos sudar. Voy a cantar El Rey de José Alfredo Jiménez. Carlos Rivera sonrió. Una canción clásica y muy difícil. Requiere mucha potencia y sentimiento. ¿Estás listo? Roberto asintió. Le trajeron un micrófono de pedestal y él se posicionó frente a él, cerrando los ojos por un momento. Pensó en Claudia, en Robertito, en su bebé por nacer. Pensó en todas las mañanas, levantándose temprano para buscar trabajo, en la dignidad de ser un buen mecánico, en la injusticia de perder su empleo por razones fuera de su control. Pensó en todas las veces que había cantado solo en el taller, dejando que la música expresara emociones que no podía poner en palabras. La música comenzó con los acordes característicos de mariachi de El Rey. Roberto esperó su entrada con una calma que no sabía que poseía. Cuando llegó el momento de cantar, abrió la boca y dejó salir su voz. Lo que emergió sorprendió absolutamente a todos en el auditorio. No era simplemente una buena voz, era una voz extraordinaria, llena de potencia, control y una emotividad cruda que tocaba algo profundo en quien la escuchaba. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. La voz de Roberto llenó cada rincón del auditorio con una presencia que parecía imposible de un hombre vestido con ropa sencilla, con manos de trabajador, sin ningún entrenamiento formal. Cantaba con los ojos cerrados, completamente inmerso en la canción, sin pretensiones ni artificios, solo verdad emocional pura. Los jueces quedaron literalmente boquiabiertos. Sandra Echeverría llevó sus manos a su rostro, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Ricardo Montaner se levantó de su asiento, algo que raramente hacía durante las audiciones. Jaime Camil tenía la boca abierta en shock absoluto. Carlos Rivera negaba con la cabeza, claramente abrumado por lo que estaba escuchando. Dirás que soy un soñador, pero de los soñadores siempre ha salido el mejor. Roberto continuaba cantando, inconsciente del impacto que estaba causando. En su mente estaba de vuelta en el taller de don Artemio, cantando mientras reparaba motores, recordando los consejos de su mentor. Roberto, cuando hagas algo, hazlo con todo tu corazón, ya sea cambiar un aceite o perseguir un sueño. El auditorio completo estaba de pie. El público, usualmente reservado durante las audiciones iniciales, había comenzado a aplaudir y gritar aún mientras Roberto seguía cantando. Algunos lloraban abiertamente. Había algo en la autenticidad de ese hombre, en la forma en que cantaba sin pretender ser nada más que lo que era, un mecánico que había descubierto que su voz podía ser su salvación. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Roberto alcanzó las notas altas con una facilidad que solo se ve en cantantes profesionales de años de carrera. Su técnica era naturalmente perfecta, sin entrenamiento formal, pero con una intuición musical que no puede ser enseñada. Sostuvo la nota final con una potencia que hizo vibrar los altavoces del auditorio. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio absoluto, ese momento suspendido donde el tiempo parece detenerse. Luego, el auditorio explotó. El público entero estaba de pie, aplaudiendo y gritando con una intensidad que Roberto nunca había presenciado. Los 4 jueces permanecían de pie, todos con expresiones de asombro absoluto. Sandra Echeverría fue la primera en hablar, su voz temblorosa por la emoción. Roberto, yo no tengo palabras. Esa fue una de las mejores audiciones que he escuchado en todos los años que llevo siendo juez de este programa. Tienes un regalo del cielo. Tu voz es extraordinaria. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras hablaba.
Ricardo Montaner tomó el micrófono, su experiencia de décadas en la industria musical evidente en sus palabras. Roberto, en mis más de 50 años en la música, he escuchado a miles de cantantes. Técnicamente tu voz es perfecta, tienes control, potencia, registro, pero lo que realmente te hace especial es que cantas con el alma. No estás tratando de impresionar a nadie. Estás cantando tu verdad, tu historia. Eso es lo que separa a los buenos cantantes de los grandes artistas. Jaime Camil, usualmente el juez más bromista del programa, estaba inusualmente serio. Hermano, yo pensé que ibas a hacer una historia simpática del mecánico que canta, pero tú tienes nivel internacional. Tu voz podría competir en cualquier escenario del mundo. Lo que acabas de hacer aquí es histórico. Carlos Rivera, él mismo un cantante técnicamente impecable, añadió: Roberto, yo estudié canto durante años. Tuve maestros, entrenamiento, clases de técnica vocal. Y tu voz natural, sin ningún entrenamiento formal, es mejor que la de muchos cantantes profesionales. Es injusto, pero es maravilloso. Tienes un don que muy pocas personas en el mundo poseen. Roberto estaba abrumado, lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Gracias, logró decir, su voz quebrándose por la emoción. Yo solo quiero una oportunidad para darle una vida mejor a mi familia. Sandra se secó las lágrimas. Roberto, no solo te estamos dando una oportunidad, te estamos diciendo que tienes lo necesario para cambiar tu vida completamente. ¿Estás listo para ese viaje? Los 4 jueces simultáneamente presionaron sus botones dorados. Las luces del escenario cambiaron a un brillante color dorado, confeti comenzó a caer del techo y la música triunfal del programa llenó el auditorio. Roberto había recibido el codiciado Pase de Oro, el reconocimiento más alto que el programa podía otorgar. Significaba que pasaba directamente a las semifinales, saltándose varias rondas de competencia. Pero lo que Roberto no sabía era que entre el público, observando la audición en los monitores de backstage, estaba Sebastián Villalobos, uno de los productores musicales más exitosos de México y propietario de Villalobos Records, un sello discográfico independiente que había lanzado las carreras de varios artistas exitosos. Sebastián había venido al programa ese día como invitado especial, buscando nuevos talentos para su catálogo. Cuando Roberto terminó de cantar, Sebastián inmediatamente llamó a su asistente. Necesito hablar con ese hombre. Consígueme una reunión con él después del programa. Ese tipo tiene todo lo necesario para ser una estrella. Lo que tampoco sabía Roberto era que Patricia Domínguez, la directora de producción, cuyo BMW él había diagnosticado días atrás, estaba en la sala de control del programa. Cuando Roberto salió al escenario, ella inmediatamente lo reconoció y se giró hacia el director. Ese es el mecánico del que te hablé, el que fue completamente honesto conmigo sobre mi carro. Dije que tenía algo especial. Después de su audición, Roberto fue llevado a una sala privada donde le esperaba un productor del programa. Roberto, tu audición fue extraordinaria. Necesitamos que firmes algunos papeles para tu participación en las semifinales, que se grabarán en 3 semanas. Mientras tanto, el programa te proporcionará un estipendio de 10,000 pesos para ayudarte con tus gastos mientras te preparas. Roberto casi no podía creer lo que escuchaba. 10,000 pesos era más de lo que había ganado en los últimos 2 meses combinados. Pero la sorpresa más grande vino cuando Patricia Domínguez entró a la sala acompañada de Sebastián Villalobos. Roberto, dijo Patricia con una sonrisa, ¿me recuerdas? Soy la señora del BMW con el problema en la bomba de agua. Roberto la reconoció inmediatamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. ¿Usted trabaja aquí? Patricia asintió. Soy directora de producción del programa.
Fui a buscarte específicamente después de que alguien me habló de un mecánico excepcionalmente honesto en la colonia obrera. Quería comprobar si era verdad. No solo eras honesto, sino que tu diagnóstico fue completamente correcto. La bomba de agua falló 2 días después, exactamente como dijiste. Sebastián dio un paso adelante. Roberto, mi nombre es Sebastián Villalobos. Soy productor musical y dueño de un sello discográfico. Lo que escuché hoy en ese escenario fue excepcional. Me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de producir tu primer disco, independientemente de cómo te vaya en el programa. Roberto sintió que sus piernas podían ceder en cualquier momento. Yo no entiendo. ¿Un disco? Pero si yo soy mecánico. Sebastián sonrió. Eres un mecánico que resulta tener una de las mejores voces que he escuchado en años. Mira, no te voy a presionar ahora. Estás abrumado, lo entiendo, pero toma mi tarjeta. Cuando estés listo para hablar sobre tu futuro musical, llámame. Creo que podríamos hacer algo muy especial juntos. Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyendo el nombre impreso en letras doradas. Era real. Todo era real. Cuando finalmente salió del Auditorio Nacional cerca de las 7 de la noche, Roberto todavía estaba en shock. Caminó hacia la estación del metro casi en trance, aferrando el sobre con el estipendio del programa y la tarjeta de Sebastián Villalobos. El viaje de regreso a casa pasó como un sueño borroso. Solo cuando el metro llegó a su estación y comenzó a caminar por las calles familiares de la colonia obrera, la realidad comenzó a asentarse. Claudia estaba esperándolo en la puerta de su departamento, incapaz de esperar dentro. Cuando vio a Roberto acercarse, corrió hacia él a pesar de su embarazo avanzado. «¿Cómo te fue? ¿Qué dijeron?» Roberto la abrazó, las lágrimas finalmente fluyendo libremente. «Pasé, mi amor. Los 4 jueces me dieron pase de oro, y hay más, mucho más». Entraron al departamento y Roberto le contó todo, mientras Robertito jugaba con sus carritos en el suelo, ocasionalmente mirando a sus padres con curiosidad. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino. Roberto continuó haciendo trabajos mecánicos para mantenerse ocupado y generar algo de ingreso adicional, pero dedicaba cada noche a prepararse para las semifinales. El programa había contratado a un coach vocal profesional para trabajar con él, una mujer llamada Lucía Méndez, que había entrenado a algunos de los cantantes más exitosos de México. En su primera sesión con Roberto, Lucía quedó asombrada. «Roberto, tu técnica natural es mejor que la de estudiantes que han estado entrenando durante años. Lo único que necesitas es aprender a cuidar tu voz y algunas técnicas de respiración para mantener tu resistencia en presentaciones largas». Durante esas semanas, Roberto recibió llamadas de periodistas queriendo entrevistarlo. Su audición se había vuelto viral en redes sociales, con millones de vistas y comentarios de personas inspiradas por su historia. Muchos comentarios provenían de otros trabajadores manuales, plomeros, electricistas, carpinteros, personas que se identificaban con su historia y lo veían como uno de ellos. Una tarde, mientras Roberto cambiaba el aceite de un Volkswagen Jetta en su esquina habitual, un BMW Serie 7 negro se detuvo frente a él. Del carro salió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje elegante pero sin corbata. Roberto reconoció inmediatamente el tipo de persona que era. Exitoso, pero que prefería no ostentar. «Disculpe, ¿es usted Roberto Mendoza? El mecánico que está en México tiene talento». Roberto se levantó, limpiándose las manos. «Sí, señor. Soy yo». El hombre extendió su mano. «Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy dueño de Automotriz Gutiérrez, una cadena de talleres mecánicos aquí en la Ciudad de México. Vi su audición y quedé muy impresionado, no solo por su voz, sino por lo que dijo sobre ser mecánico. Se nota que ama su oficio».
Roberto estrechó su mano, confundido sobre a dónde llevaba la conversación. «Mire, Roberto», continuó Fernando, «yo empecé exactamente como usted. Era mecánico de calle hace 30 años. Poco a poco fui construyendo mi negocio hasta tener los 5 talleres que tengo ahora. Cuando lo vi en televisión, hablando con orgullo de ser mecánico, incluso mientras audicionaba para ser cantante, pensé, ese es el tipo de persona que quiero en mi empresa». Fernando sacó una tarjeta de su bolsillo. «Independientemente de lo que pase con su carrera musical, me gustaría ofrecerle un trabajo como mecánico maestro en mi taller principal. Salario de 8,000 pesos mensuales, todas las prestaciones, herramientas proporcionadas. El trabajo está disponible cuando usted lo necesite». Roberto se quedó sin palabras. En el lapso de 3 semanas, había pasado de ser un mecánico desempleado a tener una oportunidad real en la música y ahora una oferta de trabajo formal en su propio campo. «Señor Gutiérrez, yo no sé qué decir. Muchas gracias». Fernando sonrió. «No me agradezca aún. Hablé con algunos de sus antiguos clientes. Todos dijeron lo mismo. Usted es extraordinariamente honesto y competente. Eso vale más que cualquier certificado. Piénselo y llámeme». La noche de las semifinales llegó con una tensión palpable. El programa se transmitía en vivo, y Roberto sabía que millones de personas estarían viendo. Claudia estaba en el público, en un asiento de primera fila que la producción le había proporcionado. Roberto había seleccionado una canción diferente para esta ronda. «Por tu maldito amor», de Vicente Fernández, otra pieza clásica de la música ranchera que requería potencia vocal extrema y profundidad emocional. Había otros 9 semifinalistas, cada uno con talentos impresionantes. Un grupo de danza contemporánea, un mago ilusionista, una niña de 11 años con voz operística, un comediante de stand-up, una contorsionista, un grupo de mariachi juvenil, una cantante de pop, un músico que tocaba instrumentos inusuales y un dúo de patinadores artísticos. Todos eran extraordinarios en sus respectivos campos. Cuando llegó el turno de Roberto, el presentador hizo una introducción especial. «Damas y caballeros, este siguiente concursante capturó los corazones de México con su audición. Es un mecánico, un padre de familia y un hombre con una de las voces más extraordinarias que este programa ha visto. Con ustedes, Roberto Mendoza». El auditorio estalló en aplausos incluso antes de que Roberto saliera al escenario. Roberto caminó al centro del escenario. Encontró la mirada de Claudia en el público y le sonrió. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero le devolvió la sonrisa y le hizo un gesto de ánimo. La música comenzó con los acordes dramáticos de «Por tu maldito amor». Roberto cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a cantar. Si su audición había sido impresionante, su presentación en las semifinales fue absolutamente trascendental. Había algo diferente esta vez, una confianza que no había tenido antes, una conexión aún más profunda con la música. «Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así». Roberto cantaba con los ojos cerrados, cada palabra cargada de emoción genuina. No estaba actuando, estaba viviendo la canción. En el público personas de todas las edades lloraban abiertamente. Había una verdad en su interpretación que trascendía la técnica vocal, por perfecta que fuera. Era la verdad de un hombre que había conocido el sufrimiento, que había luchado por su dignidad, que cantaba no por fama o reconocimiento, sino porque la música era su forma de expresar lo inexpresable. «Maldito seas, por siempre maldito seas, por tu maldito amor». La potencia con la que Roberto sostuvo esas notas hizo que el auditorio temblara. Los técnicos de sonido ajustaban desesperadamente los niveles porque su voz natural era tan poderosa que saturaba los micrófonos.
Cuando terminó la canción, el auditorio entero estaba de pie antes de que la última nota se desvaneciera en el aire. El aplauso era ensordecedor, un rugido de aprobación que parecía no tener fin. Los jueces estaban visiblemente conmovidos. Ricardo Montaner tomó el micrófono primero, su voz quebrándose ligeramente. «Roberto, acabo de presenciar una de las mejores interpretaciones de Por tu maldito amor que he escuchado en mi vida. Y he escuchado a los mejores. Lo que haces con tu voz es milagroso, pero lo que haces con el alma de la canción es arte puro». Sandra Echeverría añadió: «Cada vez que cantas, no estoy viendo a un concursante. Estoy viendo a un artista completo. Tienes lo necesario no solo para ganar este concurso, sino para tener una carrera musical seria y duradera». Los resultados se anunciaron al final del programa. Solo 5 concursantes pasarían a la final. Cuando el presentador dijo Roberto Mendoza, el auditorio explotó nuevamente. Roberto había pasado a la final con el porcentaje más alto de votos del público de toda la noche. Había recibido el 93% de los votos, un récord en la historia del programa. Backstage, después del programa, Roberto fue rodeado por periodistas, fanáticos y personal de producción. Pero quien llamó su atención fue Sebastián Villalobos, que había estado observando desde el área VIP. «Roberto, ¿podemos hablar un momento?». Roberto asintió y Sebastián lo guió a una sala privada. «Mira, no quiero presionarte, especialmente ahora que estás en la final, pero necesito que sepas que mi oferta de producir tu disco es completamente seria. Ganes o pierdas el concurso, yo quiero trabajar contigo. Tienes una voz que aparece una vez en una generación». Roberto se sentó, sintiendo el peso de todo lo que estaba sucediendo. «Sebastián, hace un mes yo estaba en una esquina tratando de conseguir suficiente dinero para comprar pañales para mi hijo. Ahora todo esto es abrumador». Sebastián asintió comprensivamente. «Lo entiendo perfectamente, pero déjame explicarte algo sobre la industria musical. El talento no es suficiente. Necesitas autenticidad, necesitas una historia que la gente pueda conectar. Tú tienes ambas cosas. Tu voz es extraordinaria, pero tu historia es lo que hace que la gente realmente te escuche». «Esto es lo que propongo», continuó Sebastián. «Sin importar el resultado de la final, te ofrezco un contrato de grabación. Produciremos un álbum de música ranchera y regional mexicana. Nada de intentar convertirte en algo que no eres. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. El adelanto del contrato sería de 200,000 pesos, suficiente para que puedas dejar de preocuparte por dinero mientras trabajamos en el disco». Roberto sintió que el mundo se detenía. 200,000 pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. «Pero hay una condición», añadió Sebastián. «Quiero que continúes siendo mecánico mientras hacemos el disco. Quiero que grabes en tu tiempo libre, que mantengas esa conexión con tu trabajo. Eso es lo que te hace especial. No eres un cantante tratando de ser relatable. Eres un trabajador que resulta tener un don extraordinario. Esa es tu marca, tu identidad artística». Roberto pensó en Fernando Gutiérrez y su oferta de trabajo. Todo parecía estar alineándose perfectamente. «Dame unos días para procesarlo todo», dijo Roberto finalmente. «Después de la final, me gustaría sentarme con usted y mi esposa para discutir todo en detalle». Sebastián sonrió. «Por supuesto. Tómate tu tiempo, pero Roberto, quiero que entiendas algo. Tu vida ya cambió, ya ganaste. La final del programa es solo un bonus». Las 2 semanas entre las semifinales y la final fueron las más intensas de la vida de Roberto. Los medios de comunicación estaban obsesionados con su historia. Periódicos, programas de radio, noticieros de televisión, todos querían entrevistarlo.
Su historia resonaba especialmente con la clase trabajadora de México, millones de personas que veían en él una representación de sus propias luchas y sueños. Roberto aceptó pocas entrevistas, prefiriendo dedicar su tiempo a prepararse para la final y a su familia. Claudia había entrado en su último mes de embarazo y Roberto quería estar presente para ella. Una tarde, mientras Roberto trabajaba bajo un auto en su esquina, un grupo de niños se acercó tímidamente. «Señor Roberto», preguntó el mayor, un niño de unos 12 años. «¿Es usted el mecánico que canta en la televisión?» Roberto salió de debajo del carro sonriendo. «Sí, soy yo». Los niños se emocionaron. «Mi papá dice que usted es su héroe», exclamó uno de ellos. «Él también es mecánico y dice que usted demuestra que los trabajadores pueden lograr cosas grandes». Roberto sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que su historia había trascendido el simple entretenimiento. Se había convertido en símbolo de esperanza para millones de trabajadores que sentían que la sociedad no valoraba sus oficios. La noche de la final llegó con una expectación sin precedentes. El programa había anunciado que sería el episodio más visto en la historia de la televisión mexicana. Los 5 finalistas eran todos extraordinarios. Roberto, la niña de 11 años con voz operística llamada Sofía, el grupo de danza contemporánea Movimiento Libre, el mago ilusionista conocido como El Gran Alejandro y la cantante de pop Daniela Cortés. Para la final, Roberto había seleccionado México lindo y querido de Jorge Negrete, quizás la canción más emblemática del patriotismo y orgullo mexicano. Era una elección arriesgada, una canción tan conocida que cualquier error sería evidente, pero también una que, bien interpretada, podría tocar el alma de toda la nación. Roberto sería el último en presentarse, una posición que el programa le había dado reconociendo que era el favorito del público. Cuando llegó su turno, el presentador hizo una introducción emotiva. Nuestro último finalista no necesita introducción. Ha capturado los corazones de millones de mexicanos con su voz extraordinaria y su historia de perseverancia. Es un mecánico, un padre, un trabajador orgulloso. Es la prueba viviente de que el talento no conoce barreras sociales. Damas y caballeros, Roberto Mendoza. El auditorio estalló en aplausos que duraron casi 1 minuto completo. Roberto caminó al centro del escenario. Esta vez, en lugar de cerrar los ojos, los mantuvo abiertos, mirando directamente a la cámara, sabiendo que millones de personas estaban viendo desde sus hogares. Pensó en su padre fallecido, que había sido electricista toda su vida. Pensó en don Artemio, que le había enseñado no solo mecánica, sino también dignidad en el trabajo. Pensó en Claudia, en Robertito, en su bebé por nacer. Pensó en todos los trabajadores de México que se levantaban cada día a luchar por sus familias. La música comenzó con la introducción orquestal de mariachi. Roberto esperó su entrada con perfecta compostura. Cuando comenzó a cantar, algo mágico sucedió. No era solo una presentación musical, era una declaración de identidad, un himno a todos los trabajadores mexicanos que luchaban por sus sueños sin perder su esencia. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar la alegría de mi tierra mexicana. La voz de Roberto llenó el auditorio con una potencia y claridad que parecían imposibles. Cada palabra estaba perfectamente articulada, cada nota sostenida con precisión técnica absoluta. Pero más allá de la técnica, había alma. Roberto no estaba simplemente cantando sobre México, estaba cantando México. Era la voz de millones de trabajadores, de padres que sacrificaban todo por sus hijos, de personas que mantenían su dignidad, incluso en las circunstancias más adversas. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.
Cuando Roberto llegó a este verso, su voz alcanzó notas que hicieron que los técnicos de sonido miraran sus equipos con asombro. No era humanamente posible que una voz natural tuviera esa potencia, esa resonancia, ese control perfecto. Pero Roberto lo estaba haciendo, y lo hacía parecer fácil. En el auditorio no había un solo ojo seco. El público lloraba abiertamente, abrazándose unos a otros. Los jueces habían abandonado cualquier pretensión de objetividad profesional y estaban tan conmovidos como el resto. Cuando Roberto terminó la canción, el silencio que siguió fue casi espiritual. Por 3 segundos completos, nadie en el auditorio hizo un sonido. Era como si todos necesitaran un momento para procesar lo que acababan de presenciar. Luego, el auditorio explotó con una intensidad que superaba cualquier cosa vista antes en el programa. El público no solo aplaudía, estaban de pie, gritando, llorando, agitando banderas mexicanas que habían traído específicamente para este momento. El aplauso duró más de 5 minutos. Roberto permanecía en el escenario, abrumado por la emoción, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ricardo Montaner fue el primero en hablar cuando finalmente pudo ser escuchado sobre el ruido del público. Su voz temblaba de emoción. Roberto, en mis más de 50 años en la música, he visto muchas presentaciones memorables. Lo que acabas de hacer aquí esta noche no es solo memorable, es histórico. Acabas de dar la mejor interpretación de México lindo y querido que jamás se haya escuchado. No lo digo a la ligera. Mejor que Jorge Negrete, mejor que Vicente Fernández, mejor que cualquiera. Has elevado esa canción a otro nivel completamente nuevo. Sandra Echeverría apenas podía hablar entre sollozos. Roberto, me hiciste amar a mi país aún más de lo que ya lo amaba. Tu voz, tu presencia, tu autenticidad, todo es perfecto. Eres exactamente lo que México necesita ver en este momento. Alguien real, alguien trabajador, alguien que representa los mejores valores de nuestra cultura. Carlos Rivera añadió, como cantante, como mexicano, como alguien que ha dedicado su vida a la música, estoy humillado por lo que acabo de presenciar. Roberto, tú no necesitas este concurso. El concurso necesitaba encontrarte a ti. La votación del público comenzó inmediatamente después de las presentaciones. Los televidentes podían votar por mensaje de texto, aplicación móvil o en línea. Durante los 20 minutos de votación, el programa mostró resúmenes de las jornadas de todos los finalistas. Cuando llegó el resumen de Roberto, mostraron no solo sus presentaciones, sino también imágenes de él trabajando como mecánico en las semanas entre programas, manteniéndose fiel a sus raíces, incluso mientras competía por la fama. Finalmente, llegó el momento de anunciar los resultados. El presentador abrió el sobre con dramática tensión televisiva. El ganador de México tiene talento, con el porcentaje más alto de votos jamás registrado en este programa, 97.8% de todos los votos emitidos. El presentador hizo una pausa construyendo la tensión. Roberto Mendoza. El auditorio estalló en una celebración que parecía no tener fin. Confeti dorado llovió desde el techo. Fuegos artificiales se dispararon en el escenario y la música triunfal del programa sonaba a todo volumen. Roberto cayó de rodillas en el escenario, abrumado por la emoción. Claudia corrió desde el público, su embarazo evidente, y abrazó a su esposo mientras ambos lloraban de alegría. Los otros finalistas se acercaron para felicitarlo genuinamente, reconociendo que habían presenciado algo especial. El premio del concurso incluía 1.000.000 de pesos en efectivo y un contrato para presentaciones en diversos eventos. Pero para Roberto, el verdadero premio era mucho más significativo. En las semanas siguientes,
Su vida se transformó completamente de formas que nunca había imaginado. Sebastián Villalobos cumplió su promesa y produjo el primer álbum de Roberto, titulado simplemente El Mecánico. El disco fue una mezcla de canciones rancheras clásicas y material nuevo escrito específicamente para la voz y estilo de Roberto. Fernando Gutiérrez también cumplió su promesa de empleo. Roberto aceptó el trabajo como mecánico maestro en Automotriz Gutiérrez, pero con un arreglo especial que le permitía equilibrar su trabajo musical con su oficio original. Trabajaba 3 días a la semana en el taller y dedicaba los otros días a grabaciones, presentaciones y compromisos relacionados con su carrera musical. El Mecánico se lanzó 3 meses después de que Roberto ganara el concurso. El disco fue un éxito inmediato, alcanzando el primer lugar en las listas mexicanas y manteniéndose ahí durante 12 semanas consecutivas. La autenticidad de Roberto resonaba con millones de personas. No estaba pretendiendo ser algo que no era. En las entrevistas hablaba tanto de técnicas mecánicas como de música. En sus presentaciones en vivo, a veces aparecía con su uniforme de mecánico antes de cambiarse para cantar. 6 meses después de ganar el concurso, Roberto dio su primer concierto completo en el Auditorio Nacional, el mismo lugar donde había audicionado. El evento estaba completamente sold out, con más de 10,000 personas en el público. Entre ellos estaban muchos de sus antiguos clientes, mecánicos de toda la ciudad que veían en él una representación de su propio orgullo profesional, y familias trabajadoras que se identificaban con su historia. Durante el concierto, Roberto hizo algo inesperado. A la mitad del show, detuvo la música y llamó al escenario a alguien del público. Era Pedro Sánchez, un joven mecánico de 23 años que Roberto había conocido trabajando en las calles. Pedro estaba pasando por dificultades similares a las que Roberto había enfrentado. «Este joven es un mecánico excelente que está luchando por sobresalir», dijo Roberto al público. «Hoy le voy a ofrecer un trabajo en Automotriz Gutiérrez, donde yo trabajo. Porque así como alguien me dio una oportunidad, yo quiero multiplicar esa bondad». El auditorio estalló en aplausos. Roberto había decidido usar su plataforma no solo para su propio beneficio, sino para ayudar a otros trabajadores en situaciones difíciles. En los meses siguientes, estableció una fundación llamada Voces del Trabajo, que proporcionaba becas y oportunidades a trabajadores con talentos artísticos ocultos. Un año después de su victoria en México, Tiene Talento, Roberto estaba sentado en su oficina en Automotriz Gutiérrez. Había sido ascendido a supervisor de calidad, supervisando el trabajo en los 5 talleres de la cadena. En la pared de su oficina colgaban 2 cosas: su disco de oro por las ventas de El Mecánico y una fotografía suya con don Artemio, tomada años atrás en el taller donde había aprendido el oficio. Su segundo bebé, una niña que habían nombrado Esperanza, dormía en una cuna portátil en la esquina de la oficina. Claudia había dejado de trabajar para cuidar a los niños, pero ahora vivían en una casa cómoda, en una colonia segura, con un carro confiable y sin preocupaciones económicas constantes. Roberto había demostrado que era posible equilibrar 2 carreras aparentemente incompatibles. Era respetado tanto como mecánico profesional como artista musical. El teléfono de Roberto sonó. Era Sebastián Villalobos. «Roberto, tengo noticias emocionantes. Latin Grammy acaba de anunciar las nominaciones de este año. El Mecánico está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana». Roberto sintió una mezcla de orgullo y humildad. «Sebastián, independientemente de si ganamos o no, ya gané todo lo que necesitaba. Tengo trabajo que amo, una familia feliz y la oportunidad de hacer música. Todo lo demás es extra». Esa noche,
Roberto llegó a casa y cenó con su familia. Después de acostar a los niños, se sentó en su pequeño taller doméstico, un espacio que había construido para proyectos personales de mecánica. Mientras trabajaba en restaurar un viejo Volkswagen Beetle, cantaba suavemente. Ya no cantaba solo para sí mismo o para escapar de sus problemas. Ahora cantaba porque la música era parte integral de quien era, al igual que la mecánica. Roberto reflexionaba sobre su extraordinario viaje. Un año atrás había sido un mecánico desempleado, desesperado por encontrar una forma de mantener a su familia. Una simple audición había desencadenado una serie de eventos que transformaron completamente su vida. Pero lo más importante para Roberto no era la fama o el dinero. Era la validación de que los trabajadores manuales, las personas que la sociedad a menudo pasaba por alto, tenían tanto valor y dignidad como cualquiera. Su historia había inspirado a millones. Roberto recibía mensajes diariamente de plomeros, electricistas, carpinteros, albañiles, trabajadores de todas las profesiones que le decían que su éxito les había dado esperanza. Les había mostrado que podían estar orgullosos de sus oficios mientras perseguían otros sueños, que no tenían que elegir entre quiénes eran y quiénes querían ser. La Fundación Voces del Trabajo había ayudado ya a más de 50 trabajadores, con talentos ocultos, a desarrollar sus habilidades artísticas mientras mantenían sus profesiones originales. Roberto había creado un modelo de éxito que honraba tanto el trabajo manual como la expresión artística. En la ceremonia de los Latin Grammy, 6 meses después, Roberto asistió vestido con un traje elegante, pero llevando en su solapa un pin con forma de llave inglesa, su manera de nunca olvidar sus raíces. El mecánico no ganó el premio esa noche, pero Roberto no estaba decepcionado. Simplemente estar nominado junto a algunos de los artistas más establecidos de la música regional mexicana era un honor que validaba su trabajo. Después de la ceremonia, mientras Roberto y Claudia regresaban a su hotel, ella le tomó la mano. ¿Estás triste por no haber ganado? Roberto negó con la cabeza, sonriendo. Mi amor, yo ya gané el premio más importante, la oportunidad de ser exactamente quien soy. Un mecánico que canta, un cantante que arregla carros. No tengo que elegir entre esas dos partes de mí. Esa es la verdadera victoria. 2 años después de su victoria en México Tiene Talento, Roberto Mendoza se había convertido en un nombre familiar en México. Su tercer álbum, Manos de Trabajo, Voz de Cielo, había sido otro éxito comercial. Pero quizás su logro más significativo era que había cambiado la conversación sobre el valor de los oficios tradicionales en México. Escuelas técnicas reportaban un aumento en inscripciones. Padres que antes habrían presionado a sus hijos para seguir carreras profesionales, ahora apoyaban sus decisiones de aprender oficios manuales. Roberto nunca dejó de ser mecánico. Incluso cuando su agenda musical se volvió más exigente, siempre dedicaba al menos 2 días a la semana a trabajar con sus manos, diagnosticando problemas mecánicos, entrenando a mecánicos jóvenes, manteniéndose conectado con el oficio que definía tanto de quién era. En entrevistas, cuando le preguntaban cómo quería ser recordado, Roberto siempre daba la misma respuesta. Como un buen mecánico que también cantaba bien, no como un cantante que solía ser mecánico. Su historia se había convertido en más que entretenimiento. Era un recordatorio de que el talento existe en todos los niveles de la sociedad, que la dignidad del trabajo manual es tan importante como cualquier otra profesión, y que una sola oportunidad, dada a la persona correcta en el momento correcto, puede transformar no solo una vida, sino inspirar a toda una nación.
Y todo había comenzado con una simple audición, un mecánico nervioso, caminando a un escenario, abriendo su boca y dejando que el mundo escuchara lo que había estado guardando dentro durante toda su vida. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.